vamos a comentar, aunque sea brevemente, cuál es el significado simbólico de los paneles, o mejor dicho, de las pinturas que hizo el maestro Camilo Izaza en las paredes de la casa donde funcionaba una logia masónica en el barrio Prado Centro de la ciudad de Medellín. Él hizo una serie de murales en 5 de las habitaciones de la casa que se llama hoy en día Palacio Egipcio, donde funcionó a principios del siglo pasado, como ya dijimos, una de las logias masonas más importantes de la ciudad. Este pintor pues era masón, y los masones estudian muchísimas cosas, entre ellas el simbolismo. Así que los 5 murales que están en las 5 habitaciones, con 3 paredes cada uno, son 15 paredes llenas de pinturas que, como ya dijimos, son simbólicas. Y es bueno que el público de Medellín y el público en general se entere del significado simbólico de esas pinturas y de esos murales. Pero para el efecto, antes de explicar brevemente estos conceptos, vamos a poner el tema en concepto, en contexto, mejor dicho, tratando de explicar qué era lo que estudiaban no solamente los masones, que lo estudian hoy en día, sino otras escuelas de filosofía que funcionan en todo el mundo y que estudian materias esotéricas, filosofía sobre todo oriental. Como es bien sabido, en todas las culturas existen 2 enseñanzas para religión y filosofía. Una para el público, que es la exotérica, y otra para los iniciados, para los sacerdotes y para los intelectuales de cada sociedad, que durante muchos milenios se consideraba que estudiaban conceptos y doctrinas que no se le podían dar al público, porque se consideraba, y en parte con razón, de que el público no estaba preparado para tener ciertos conocimientos que dan muchísimo poder y que si se usan mal pueden hacer más daño que bien. Así pues, hasta muy entrado el siglo XX, esos conceptos no fueron publicados para el público. Esto sucedió en Europa a fines del siglo XIX, exactamente en 1888, cuando la Sociedad Teosófica Internacional publicó las claves para decodificar los libros sagrados, que son simbólicos, que están encriptados y que, como ya dijimos, si uno los lee se hace la lectura literal, eso es simplemente lo que se llama la letra muerta. Eso tiene un simbolismo, y si uno no sabe las claves, pues no entiende absolutamente nada. Es así que se puede decir que la Biblia, el Sagrado Corán, los sagrados Vedas de la India, los Puranas, los Upanishads, el libro de los muertos y muchos otros libros no sagrados están encriptados y tienen los conocimientos que estudiaban las sectas esotéricas en símbolos. Así pues, no solamente los masones estudiaban las claves para dedicar los libros sagrados, sino también los gnósticos, los metafísicos, los cabalistas, los rosacruces, los teósofos, ya mencionados, los sufíes, los yogas, la fraternidad universal, etcétera, etcétera. Existen muchísimas escuelas que hasta el siglo XX eran llamadas escuelas secretas, porque la Iglesia Católica y en general las instituciones perseguían estas sectas o estas escuelas para que estos conocimientos no llegaran, como ya dijimos, al público en general. Pero entonces vamos a hacer una breve lista de las claves que se necesitan para
entender, como ya dijimos, los libros sagrados. La primera clave es la teológica y la cosmológica. Esta clave que es una, pero implica dos conocimientos, viene a ser una sola, porque como consideraban las doctrinas antiguas, para los hindúes tienen dos conceptos sobre la divinidad. Uno cuando está manifestado y otro cuando la deidad no se ha manifestado, cuando está de descanso, algo así como el pralaya del universo, porque todas las manifestaciones se dan en ciclos de manifestación y ciclos de descanso. Así pues, los hindúes consideran que cuando Dios no está manifestado es incognoscible. ¿Por qué? Porque es infinito y la mente finita no puede contener lo infinito. Lo puede intuir, pero no lo puede conocer. Y cuando está manifestado, Dios es el universo que tiene 7 cuerpos, que se rige por la ley del centenario, etcétera, etcétera. Así que cuando ellos estudian la clave cosmológica, que es la que responde a la pregunta de cómo hizo Dios el universo, están estudiando también las 7 cualidades de Dios. Así pues, haciendo un resumen demasiado apretado de lo que es la cosmología, los hindúes resumen en una frase. Ellos dicen que del todo Brahma y de Brahma la dualidad. Esta frase tan bonita requiere una pequeña explicación. El todo, como ya dijimos, es Dios, es la unidad, es aquello. Y Brahma es el conjunto de jerarquías del universo que se encargan de administrar y de crear los diferentes ciclos para la evolución de la vida. Y cuando hablan de la dualidad, hablan de una de las 7 características o de las 7 formas en que se presenta la divinidad. Para ellos, pues, Dios no es un ser, Dios es una cualidad de todos los seres. Y de acuerdo a la ley del centenario, esas cualidades son 7. Son amor, vida, inteligencia, verdad, principio, espíritu y unidad. Estas cualidades de Dios se entienden por sí solas, excepto la de los principios. Un principio es una ley, es lo que no puede ser cambiado. Y en el universo existen 7 leyes, 7 grandes principios que rigen toda la manifestación, o sea, la vida en la naturaleza. Esas leyes sería muy largo explicarlas una por una. Están muy bien explicadas en un libro que se llama Metafísica 4 en 1 de la autora venezolana Connie Méndez. Aquí vamos a dar la lista más o menos y una pequeña idea de lo que son esas leyes. Primero, la ley del mentalismo, cuyo lema, el principio, es que todo es mente y que los pensamientos son cosas, son materia y se manifiestan en sucesos y fracasos positivos y negativos. Segundo, la ley de la correspondencia, cuyo lema es que como es abajo, es arriba, lo que quiere decir que nuestro plano reproduce lo que sucede en otros planos. En tercero, es el principio de la vibración, cuyo lema es que todo está en movimiento, todo vibra. En una roca la vibración es muy lenta, pero el pensamiento positivo vibra con una frecuencia altísima. El cuarto principio es el principio de la polaridad, cuyo lema es que todo es dual. Todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos. Así que lo semejante y lo antagónico son iguales y de esta forma se explica el hecho de que los extremos se tocan. El quinto principio es la ley del ritmo. Esta ley nos explica que todo fluye y refluye, avanza y retrocede en ciclos sucesivos calculables matemáticamente. El sexto principio es la ley de causa y efecto. Según esta ley, nuestras acciones trazan nuestro destino, ya que determinan el fruto y los efectos de nuestras acciones. Y el séptimo principio es el principio de generación, el cual explica que todo tiene una base masculina y femenina,
tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Esta pues sería uno de los primeros conocimientos que estudian todas las escuelas de filosofía esotéricas. Pero hay mucho más de lo que ellos estudian. También está la clave antropológica. Esta clave nos explica las 7 grandes etapas evolutivas del proyecto humano. Estamos en la mitad exactamente del proyecto, o sea que llevamos 3 etapas y media. En la primera mitad del proyecto humano, el espíritu se materializa, o sea, la deidad desciende en la materia para crear la vida. Y cuando toca la materia, cuando toca fondo, como se dice, se devuelve, o sea, la materia comienza a espiritualizarse en ciclos que duran miles y millones de años cada uno. Luego vienen otro tipo de claves que se refieren a las jerarquías universales, o sea, las jerarquías y divisiones de seres angélicos más avanzados que nosotros, que son los que construyen la realidad material, la realidad emocional, la realidad espiritual, porque como es arriba es abajo, entonces hay una gran división de trabajos en el universo. El universo está lleno de seres de todo tipo, y así que ellos estudian pues la clave genealógica, que es la que diga qué tipo de seres construye qué tipo de funciones en la naturaleza. Esas genealogías están divididas según algunos colores, y cada color le da una especial función a cada tipo de criaturas o de ángeles. También estudian allí la clave crística. Esta clave nos da nos explica la función de Cristo como jefe de todas las jerarquías que tienen que ver con nuestra evolución en este planeta. Fuera de eso, estudian también la clave astrológica y la astronómica. La astrológica nos dice que nuestra Tierra recibe determinadas radiaciones de acuerdo a los ciclos que se presenten y que llegan de las distintos espacios y formas del universo, o sea, desde las constelaciones. En esta forma, cada elemento tiene 3 signos, y en cada signo el hombre se va desapegando o se va madurando, toma conciencia de la materia, toma conciencia de sus emociones, toma conciencia de su desarrollo intelectual, y en otros signos, que son los de fuego, toma conciencia de la ética, del bien y del mal. Estudian astronomía, o sea, el papel que hacen los distintos planetas y sus conjunciones en los efectos que tiene en la evolución del proyecto humano. Por último, hay otras tipos de estudios que hacen estas sectas, como ya dijimos también los masones, que son la clave iniciática. Esta clave estudia las etapas evolutivas de la conciencia, de cómo el hombre puede irse perfeccionando para espiritualizarse sin necesidad de hacer todas esas largas etapas en las que hace la gente corriente que no es iniciados. Pero hay otros muchos estudios aparte de estos. Están los estudios de yoga, que estudian los efectos que tienen los mantras, por ejemplo, son los sonidos de poder. El yoga trata de que el ser humano perfeccione sus cuerpos de tal manera que pueda espiritualizarse y evolucionar positivamente. Pero esto no es todo. Los masones tienen otro tipo de estudios, tienen unos estudios sobre el poder de la sexualidad como magia positiva, estudian también la alquimia, y ellos tratan de influir en la evolución política de los países donde ellos funcionan. Así que estudian mucho historia,
y mucha filosofía, sobre todo la filosofía de Platón y la filosofía neoplatónica. Así pues que este es un leve boceto de los estudios que se hacen en las famosas escuelas esotéricas que, como ya dijimos, eran secretas, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se considera que ya estos conocimientos se han dado al público y con la llegada del Internet ya todas estas escuelas abrieron sus puertas, publicaron todos sus conocimientos, inclusive el Vaticano ha dado un visto bueno a la mayoría de estos conocimientos, ya que se considera que la gente tiene una preparación intelectual y espiritual más abierta y ya pueden conocer estas doctrinas. Y ahora sí llegamos a lo que podría ser el significado simbólico de los murales que existen, como ya dijimos, en el Palacio Egipcio de Medellín y cuyas fotos vemos en el monitor. Entonces, primero que todo, vemos que la numerología aparece por todas partes. Como es bien sabido, el universo está estructurado en una forma matemática y se dice que Dios, cuando crea, geometriza. Así que tenemos formas geométricas por todas partes. Está la esfera, hay cuadrados, hay triángulos. Como es bien sabido, la esfera es símbolo de la unidad, y cuando estaba la esfera vacía es la deidad no manifestada. Cuando la esfera tiene un punto en el centro, simboliza la deidad manifestada. Esta deidad emite un rayo de luz que es septenario y crea 7 fuerzas, 7 leyes, 7 sonidos, etcétera, etcétera, y va creando la vida. Así que pues tenemos algunos frutos y algunos elementos en estos dibujos que están organizados de A3, hay cruces de A4, tenemos cruces de 5 brazos, de 6, 7, 8 brazos, etcétera, etcétera. Así pues, la simbología de la numerología está expresamente insinuado en los murales como ya dijimos, de Camilo y Sasa. A nivel de astrología, vemos la luna, vemos el sol, vemos a Júpiter, vemos el signo de Piscis, el Capricornio y el signo de Tauro. Si las personas se fijan con cuidado, todos estos signos están expresamente insinuados en estos murales. También están los animales. Como es bien sabido, todos los que estudian simbología, los animales en todas las culturas antiguas significaban y simbolizaban algunas doctrinas religiosas y filosóficas. Así pues, tenemos el camello, el caballo, el búho, la serpiente, hay aves, hay palomas, hay gallos, hay peces, etcétera, etcétera. Sería muy largo explicar cada uno el significado de cada uno de estos animales, pero en otros videos que tenemos en esta cuenta están explicados uno por uno. También hay instrumentos musicales como la flauta, la ocarina, etcétera, etcétera. También hay herramientas. Es bien sabido que los masones simbolizan en las herramientas la construcción de un hombre nuevo. Así pues, que ellos en su proceso evolutivo y en su instrucción van construyendo un hombre nuevo y con él estudian las matemáticas, etcétera. Así que tenemos cuchillos, rastrillos, palustres, etcétera. También hay muchas letras. Hay una inscripción, que hay la letra A, está la letra X, que corresponde en un cuadrado, nos da la pirámide, etcétera, etcétera. Y fuera de estos grupos de símbolos, también tenemos la Virgen María, están los pastores de Belén, está el símbolo del yin y el yang, está la cruz ansata, hay espadas, está el huevo del universo, está el ojo de Ra, y hay muchos personajes, la mujer, por supuesto, que simboliza la madre naturaleza, que simboliza a Isis, que simboliza el mar, la noche, la luna, etcétera.
y hay algunos caballeros que citan el proyecto humano, y hay algunas alusiones a la antropogénesis. En uno de ellos vemos un pozo dividido en cuatro esferas, y un caballero tiene un canasto con 5 frutas. Esto se refiere, por supuesto, a la cuarta etapa del proyecto humano, quinta subetapa. Fuera de eso, muchas frutas: el maíz, el aguacate, el banano, la naranja y muchas vasijas, todas ellas simbolizando algún tipo de doctrina, sea filosófica o sea religiosa. Este pues es un resumen de lo que se ha encontrado en ese bellísimos murales del Palacio Egipcio. Pero también debemos añadir que en la ciudad de Medellín existe otra colección de obras de arte metafísico que son propiedad del grupo teosófico de Medellín, de la Sociedad Teosófica de Medellín, que tienen el mismo relato esotérico y que se pueden consultar en la página www.artemetafísico.com. Y para terminar, debemos añadir que en un municipio del departamento de Antioquia hay un yacimiento de petroglifos, o sea, tallas de piedra que están en un municipio llamado el municipio de Támesis. Allí existen cerca de 100 piedras con casi 1000 tallas enormes, que son muy antiguas, que tienen entre 4 y 6.000 años, y que están escritas en el lenguaje de los símbolos, antiguo, que era el censar, que hoy en día se llama el simbolismo, y que también son un tratado de numerología, de geometría sagrada, de astronomía, de astrología, y que sintetizan los conocimientos que hace miles de años tenían algún tipo de sociedades que existieron en el departamento de Antioquia. Así pues, contamos con 3 colecciones de arte físico en el departamento, y este es más o menos un resumen de su significado.